Santo, mi nombre es Emanuel Baruiz Posadas Reyes y el día de hoy voy a moderar la última mesa del ciclo de conversatorios Salud bucodental de las personas adultas mayores. El tema de hoy serán los principales padecimientos bucodentales en las personas adultas mayores. La dinámica de la sesión: habrá una ronda de exposición de 20 minutos por ponente, posteriormente una ronda de preguntas y respuestas por parte de la audiencia de 15 minutos. Esta ronda se realizará mediante chat, por lo que les solicito que si tienen alguna duda durante alguna de las ponencias, favor de escribirlo en el chat e indicando el nombre de la persona, más bien del ponente a quien va dirigida. En caso de que sea una pregunta abierta, no hay necesidad de especificar el nombre del o la ponente. Entonces, en este caso, les pedimos que envíen sus preguntas por el chat y posteriormente habrá unas palabras de clausura de alrededor de 5 minutos, ya que, como bien mencioné al principio, esta es la última mesa de este ciclo de conversatorios. El día de hoy nos acompañarán la licenciada Anilú Guerrero Reyes. Ella es cirujana dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la especialidad en endodoncia en la Universidad Tecnológica de México y actualmente es docente en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Sea bienvenida, licenciada Anilú. También nos acompaña Keila Mariana Quiroz Osnaya. Ella es enfermera por la Escuela de Enfermería Siglo XXI y técnica en Administración de Recursos Humanos. Ha participado en diversos cursos de actualización con el Centro de Capacitación en Apoyo Vital AC-RCPE para enfermería, tales como intervenciones de enfermería ante el Código Azul y acciones esenciales para la seguridad del paciente. Cuenta con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en primeros auxilios y soporte vital, actualizado en febrero de 2024 y actualmente tesista de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Administración Educativa. La enfermera Keila nos acompaña en sustitución de la doctora Yolanda Chenilwansky, que por cuestiones de agenda no podrá asistir el día de hoy. Sea bienvenida, enfermera. También el día de hoy nos acompañará la doctora Osbelia Esmeralda Rodríguez Luis. Ella es cirujana, dentista y maestra en educación odontológica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctora en ciencias con acentuación en química de productos naturales por la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, y sus líneas de investigación son en biología y química, y como temas tiene microbiología, química de productos naturales e innovaciones en educación en odontología. Sea bienvenida, doctora Osbelia. También nos acompañará el día de hoy la doctora Sandra Cecilia Esparza González. Ella es licenciada en Química Farmacobióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra y doctora en Ciencias Morfológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y docente de la Facultad de Odontología, Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Sea bienvenida, doctora Sandra. Y finalmente nos acompaña el doctor Víctor Manuel Velarde Huerta. Él es médico cirujano dentista por la Universidad Valle de Bravo, licenciado en Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y se ha desempeñado en diversos cargos en la administración pública y universitarios, como docente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, coordinador del área de odontología en el Centro Operativo Multidisciplinario de Atención y Servicio Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, coordinador del Servicio Social de Odontología en la Secretaría de Salud de Tamaulipas y coordinador de grupos técnicos de apoyo para la creación de planes de estudio en la rama odontológica en la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Sea bienvenido, doctor Víctor. Por todo lo anterior, le cederé la palabra a la cirujana dentista Anilú con la finalidad de que pueda dar su ponencia. Adelante. Gracias, buen día. Buen día. ¿Nos puede apoyar compartiendo su pantalla? Listo. Perfecto, adelante. Muy bien, pues buenos días, soy la cirujana dentista Anilú Guerrero Reyes, formo parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el día de hoy les voy a hablar de los retos en el tratamiento endodóntico del paciente adulto mayor. Bueno, pues los objetivos de mi conversatorio es que nosotros conozcamos los principales retos que se presentan en el paciente adulto mayor al momento de realizar un tratamiento endodóntico, además de conocer los cambios pulpares que van a sufrir los dientes del adulto mayor.
Mis materiales y métodos son que realicé un estudio descriptivo mediante la revisión bibliográfica de fuentes confiables y además analicé las principales problemáticas al momento de realizar un tratamiento endodóntico en pacientes adultos mayores. Para iniciar, quiero compartirles algunos conceptos de lo que es la endodoncia. Ángela Sala, en 1979, define que la endodoncia es aquella parte de la odontología que va a estudiar las enfermedades de la pulpa dental con o sin complicaciones periapicales. Posteriormente, Oscar Maisto, en 1978, nos indica que es aquella rama que se va a ocupar de la etiología, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental y sus complicaciones. En 1980, Yuri Cutler nos dice o define a la endodoncia con el nombre de endometaendodoncia y nos refiere que es aquella ciencia o arte que se va a ocupar de la biología, la profilaxis, las alteraciones y la terapia de la pulpa, la cavidad pulpar y el metaendodonto. La Asociación Americana de Endodoncia nos dice que el tratamiento de conductos es un procedimiento dental que va a remover la pulpa inflamada e infectada de los conductos radiculares para posteriormente limpiarla cuidadosamente, desinfectarla y realizar un sellado tridimensional. Debemos de mencionar que el tratamiento de conductos está diseñado para eliminar las bacterias del conducto radicular, prevenir la reinfección y salvar al diente. Quiero compartirles un dato importante en relación a esta ponencia. Durante el segundo trimestre del 2022, el INEGI nos refiere que en nuestro país hay un total de 18 millones de habitantes adultos mayores. De esta cantidad, 8.1 millones eran hombres y 9.9 millones eran mujeres. Pues, ¿cuál es la importancia de que nosotros mantengamos en boca un diente con la ayuda del tratamiento de conductos? Sería que nuestro paciente mantenga una función masticatoria adecuada y que con esto tenga una deglución eficiente para que pueda mantener una alimentación balanceada. Además, tener la mayor cantidad de dientes en boca le va a permitir generar una fonación correcta. Y aquellos dientes que nosotros tengamos con tratamientos de conducto y con una restauración eficiente van a permitir una articulación con los dientes antagonistas. Además, es importante que tanto los dientes vitales y los dientes con restauraciones le van a brindar al paciente una estética correcta y adecuada. Pues, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos los endodoncistas al momento de realizar tratamientos de conducto en los adultos mayores? En primer lugar serían los cambios en los tejidos dentales propios de la edad. También vamos a encontrar restauraciones previas, ya sean parciales o totales, y en la mayoría de los pacientes vamos a encontrarnos con calcificaciones pulpares y obliteración de conductos que nos van a comprometer la preparación biomecánica de los conductos. Un dato muy importante es que la mayoría de los adultos mayores cuentan con enfermedades sistémicas que nos van a alterar la selección de la anestesia que utilizaremos en nuestro tratamiento. Es importante que nosotros recordemos que el esmalte de los adultos mayores se vuelve más frágil. La dentina tiene un mayor espesor en los adultos mayores debido a la segregación de dentina secundaria, lo que va a generar una disminución en el tamaño de la cámara pulpar. En el adulto mayor, la pulpa va perdiendo funciones y va perdiendo vitalidad. Y en algunos pacientes se va a ir formando de forma excesiva cemento en las raíces del diente. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el volumen de la cámara pulpar y el diámetro de los conductos radiculares va a ser inversamente proporcional a la edad del paciente. Bueno, pues, ¿cuáles son las modificaciones que se van a generar en el complejo pulpodentinario del adulto mayor? Va a haber una disminución en la cantidad de odontoblastos, de fibroblastos, va a haber un menor número de vasos sanguíneos y de tejido nervioso. Va a haber un aumento en la cantidad de colágeno, lo que va a generar una fibrosis pulpar. Además, va a haber una reducción del diámetro de los túbulos dentinarios. Vamos a encontrarnos la presencia de cálculos tanto en cámara como en conductos radiculares y debido al envejecimiento, las células se van a encontrar con hipofuncionalidad.
Podemos concluir que el tejido pulpar del adulto mayor va a encontrarse con calcificaciones, atrofia y va a estar fibroso. Al momento de que nosotros realicemos la exploración clínica del paciente, debemos de iniciar con pruebas pulpares. Aquí debemos de tener muy presente que debido a la disminución de la inervación pulpar y al mayor espesor del diámetro de la dentina, nuestras pruebas pulpares van a salir con posibles falsos negativos debido a la disminución de la inervación. Al momento de que nosotros tomemos nuestras radiografías, vamos a valorar la dimensión de la cámara pulpar y el diámetro de los conductos radiculares. Otro punto importante que debemos de analizar es la presencia de restauraciones totales o restauraciones parciales, el estado del tejido remanente del diente a tratar. Debemos evaluar si nuestro diente está sobreerupcionado. Debemos de valorar la extensión y la gravedad de las caries presentes o de la caries en el diente a tratar. Debemos de visualizar si ese diente tiene fracturas coronales que comprometan el tratamiento y además podremos observar el sellado de algunas restauraciones y comprobar si nosotros alcanzamos a ver a través de esas restauraciones el inicio de la cámara pulpar. También, al momento de hacer la exploración clínica y al tomar nuestras radiografías, valoraremos si el diente a tratar presenta alguna giroversión que dificulte el tratamiento endodóntico. Valoraremos si cuenta con una inclinación una inclinación con una angulación considerable debido a la falta del diente contiguo. También es importante que al momento de que nosotros tomemos las radiografías, valoremos si ese diente tiene algún compromiso periodontal. Como ya mencionamos, al momento de tomar radiografías, es muy probable que nosotros no alcancemos a ver la luz del conducto radicular, que encontremos calcificaciones tanto en la cámara pulpar como a lo largo del conducto radicular. Podemos también alcanzar a ver en algunas radiografías la pérdida de la continuidad del conducto radicular y va a haber pacientes que presenten una excesiva formación de cemento en el área apical. Una vez que nosotros realizamos la exploración clínica del paciente y del diente a tratar, nosotros debemos de continuar con el interrogatorio. Si el paciente nos refiere que padece diabetes, nosotros debemos de tener muy en cuenta que es probable que cuente con hiposalivación, disastesias y que sea muy probable que llegue a generar quelitis comisural. Este tipo de pacientes se deben de atender por las mañanas, se les debe de recomendar que consuman alimento y su medicina antes de asistir a la cita. En aquellos pacientes hipertensos debemos de recordar que la mayoría de los medicamentos que consumen van a causar xerostomía e hiperplasia gingival. En estos pacientes es muy importante que nosotros mantengamos un control óptimo del dolor y mantengamos los niveles de estrés en cantidades mínimas para poder tener una cita exitosa. En aquellos pacientes que refieran a alguna enfermedad renal, debemos de evitar medicamentos nefrotóxicos. A lo largo de toda la consulta deberemos revisar la presión arterial. Es importante que atendamos este tipo de pacientes por la mañana y es importante recordar que en los pacientes con enfermedades renales vamos a ver un mayor número de cálculos pulpares en el diente a tratar. También encontraremos aquellos pacientes con deterioro auditivo o visual. En este tipo de pacientes es importante que nosotros les expliquemos de forma clara qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que deben de esperar a lo largo de la cita. Si el paciente llega a tener alguna duda, es importante que nosotros la resolvamos a la brevedad para que el paciente se sienta cómodo. Y es importante que a estos pacientes los acompañe un adulto responsable. Una vez que nosotros conocemos el estado de salud del paciente a tratar, podremos elegir la anestesia adecuada para nuestro tratamiento. Es importante que nosotros tengamos presente que en los adultos mayores va a estar limitado el uso de vasoconstrictor. Esto es debido a que los adultos mayores metabolizan más lento los medicamentos. El anestésico de primera elección para un adulto mayor sería la mepivacaína al 2%. Pero si el paciente nos refiere que tiene una enfermedad hepática, enfermedad renal o es diabético, podemos seleccionar la articaína como anestésico de primera elección. Si nuestro paciente tiene una enfermedad cardíaca,
podemos utilizar la lidocaína, pero no podemos exceder un máximo de 2 cartuchos. Ya que nosotros realizamos la anamnesis de nuestro paciente y realizamos la exploración clínica, podremos continuar con el tratamiento endodóntico. Para iniciar, es muy importante que nosotros valoremos el estado del diente. Si nosotros consideramos que no vamos a poder aislar de forma óptima ese diente, es importante que hagamos previamente un alargamiento de corona a una reconstrucción. Una vez solucionado ese punto, debemos de valorar las radiografías que nosotros hemos tomado para visualizar el tamaño y la presencia de la cámara pulpar. Para iniciar el acceso cameral, utilizaremos fresas de bola, podremos utilizar también fresas endoseta. En todo momento estaremos visualizando la radiografía y recordaremos la anatomía de nuestro diente a tratar para que sepamos dónde localizar la entrada de los conductos y la cantidad de conductos que debemos de tener. Podemos utilizar el explorador DG16 para tratar de localizar las entradas y una vez que nosotros las hemos localizado, podemos ensanchar el inicio de los conductos con fresas Gates-Glidden. Es importante que si nosotros observamos una cámara pulpar de dimensiones muy pequeñas, nosotros podemos hacer uso de instrumentos como las puntas de ultrasonido para poder hacer un desgaste selectivo del tejido y así acceder a la entrada de los conductos. Una vez que nosotros hemos localizado nuestros conductos radiculares, iniciaremos con nuestro trabajo biomecánico. Es importante que nosotros en este tipo de pacientes iniciemos con limas de pequeño calibre. Es importante que nosotros realicemos una irrigación abundante a lo largo de nuestro tratamiento para evitar que el barrillo dentinario que nosotros vamos generando al momento de instrumentar nos genere un taponamiento de nuestro conducto radicular. Una vez que nosotros hemos llegado a instrumentar, tomaremos nuestra longitud de trabajo valorando nuestras radiografías y también podremos hacer uso del localizador de ápices. Una vez que tengamos nuestra longitud de trabajo, iniciaremos con la instrumentación para limpiar y conformar nuestro conducto radicular. En la actualidad existen varios sistemas rotatorios que nos van a agilizar este proceso, pero hay que tener muy en cuenta que hay adultos mayores con limitaciones de la apertura bucal. Si ese es el caso de nuestro paciente, debemos de tener mucho cuidado al momento de introducir nuestros instrumentos porque el paciente puede llegar a cerrar y generar que se nos fracture nuestro instrumento. Para concluir con el tratamiento endodóntico, nosotros realizaremos el sellado del conducto con técnicas termoplastificables. ¿Cuáles son otros retos a los que yo me he enfrentado en mi práctica privada al momento de realizar tratamiento de conductos? Pues puedo encontrarme dientes con caries muy severas, caries que comprometan la integridad del diente, donde yo deberé de valorar con interconsulta con otros médicos si ese diente puede ser restaurado. También podemos encontrar dientes que requieren un retratamiento debido a fracturas coronales, y podemos también encontrar dientes que cuentan con preparaciones previas para corona que dificulten el aislamiento absoluto. También podemos llegarnos a encontrar dientes que tienen restauraciones de mucho tiempo, lo que genera la desaparición de la cámara pulpar y obliteración de los conductos radiculares. Un caso muy importante es que la mayoría de los adultos mayores cuenta con prótesis fijas y el diente que nosotros vamos a tratar es un diente pilar. En este caso, nosotros tendremos que realizar el acceso con la corona que ya se encuentra en ese diente y en todo momento debemos de recordar la anatomía de ese diente para evitar que nosotros realicemos alguna iatrogenia. Ahora les voy a compartir un caso clínico que yo tuve en mi consulta privada. Llega una paciente adulta mayor que me refiere padecer hipertensión controlada y que hace algunos años le hicieron una cirugía de columna. Yo con estos datos selecciono la lidocaína como mi anestésico y tengo muy presente que las citas a esta paciente deben de ser cortas. Al realizar la exploración clínica, yo observo que el diente 15 y el diente 16 tienen restauraciones completas mal ajustadas. Al momento de que tomo la radiografía, veo que abajo de esas restauraciones tengo caries. Al momento de hacer una valoración de los conductos, puedo notar que el conducto radicular del premolar es muy estrecho y en el molar no alcanzo a distinguir con claridad la luz de los conductos radiculares. Debido a estas complicaciones, decido iniciar yo primero con el premolar.
Retiro la corona y en esa cita llego a hacer un primer contacto con el conducto radicular. La paciente me refiere dolor y como ya tenía tiempo trabajando con ella, decido cerrar y dar una segunda cita. En la segunda cita tomo mi longitud de trabajo, realizo mi instrumentación y obturo con técnica vertical. En la tercera cita, yo retiro la corona del molar, me doy cuenta o confirmo que no tengo cámara pulpar, que no alcanzo a visualizar con facilidad la luz de los conductos radiculares y decido utilizar una punta de ultrasonido para localizar la entrada de los conductos radiculares. Con ayuda de la punta y del explorador DG16, localizo lo que es el conducto distal y el conducto palatino. Lamentablemente ya la paciente no regresa a continuar este tratamiento y hasta ahí me quedé. ¿Cuáles son las conclusiones del caso clínico que les acabo de presentar? Pues que hay que eliminar las restauraciones defectuosas para ver con cuánto tejido contamos y si es un diente que se puede reconstruir. Debemos de hacer uso de instrumentos especializados para poder localizar los conductos y para poder trabajar de forma eficiente los conductos del adulto mayor. En todo momento hay que recordar la anatomía dental para saber dónde buscar las entradas de los conductos y saber cuántos conductos debemos de buscar. Una vez que nosotros iniciemos la preparación biomecánica, debemos de mantener una irrigación constante para evitar algún taponamiento. Y al ser un adulto mayor, nosotros debemos de recordar tener citas cortas para evitar una descompensación del adulto mayor en nuestro consultorio. Un punto que a mí se me hace muy importante recalcar es que en todo momento debemos mantener la calma y la empatía hacia el paciente. Probablemente vamos a encontrarnos alguna dificultad, pero nosotros debemos de respirar, recordar la anatomía del diente y continuar con nuestra labor. Pues, ¿cuáles serían las sugerencias derivadas de la investigación que yo les acabo de presentar? Que hay que realizar interconsulta con el médico tratante de nuestro paciente para evitar alguna interacción con los medicamentos que nosotros vamos a utilizar. Es de suma importancia que nosotros le expliquemos al paciente con claridad por qué se debe de realizar el tratamiento de conductos, cuáles son los beneficios, qué es el tratamiento en sí y cuáles son las posibles complicaciones que se pueden llegar a generar. Yo recomiendo la toma de radiografías a lo largo de la sesión para ir verificando la eficacia de nuestro tratamiento. Además, nosotros como dentistas debemos tener en cuenta los cambios dentarios que se generan en el adulto mayor para saber la forma en la que vamos a proceder. Es muy importante que nosotros utilicemos los instrumentos y materiales adecuados. Yo recomiendo que si nosotros vemos que el conducto a tratar es muy estrecho, utilicemos limas nuevas. Yo utilizo las limas tipo C para conductos estrechos o conductos calcificados y los instrumentos rotatorios trato de que sean nuevos para evitar alguna fractura al momento de realizar la instrumentación. Y quiero recalcar que con este tipo de pacientes nosotros debemos de tener mucha calma. Ante cualquier dificultad debemos de respirar, recordar la anatomía y continuar con nuestra labor. Es muy importante que con el trato del adulto mayor nosotros seamos muy empáticos, que en todo momento le estemos preguntando cómo se siente, si siente dolor, si tiene alguna incomodidad o si es necesario que detengamos la cita para evitar cualquier descompensación. Bueno, pues de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Anilú, por su participación. Sí, bueno, les reitero que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat especificando a quién van dirigidas o en caso de que sea una pregunta abierta para todos y todas las ponentes, pueden no especificarlo con la finalidad de darle lectura al final en la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, siguiendo con lo establecido el día de hoy, le cedo la palabra a la doctora Keila Quiroz. Adelante, Keila. No sé si gustas que te apoye compartiendo pantalla o tú la compartes. Ahorita la comparto, muchas gracias. Ok. Buenos días. Siguiendo pues primeramente toda la transmisión de lo que se trata de estos conversatorios, vamos a hablarles de lo que es la importancia de la salud bucal en personas adultas mayores. Esto va dirigido directamente a ustedes que pudieran tener o convivir con personas adultas mayores, tener algún conocido o directamente ser ustedes. Bueno, la salud bucodental. Vamos a hablar de esta capacidad de comprender desde qué es masticar, sonreír, hablar, comunicar
y transmitir todas las emociones a través de las expresiones faciales. En muchas ocasiones los adultos mayores tienen que tener una prótesis y por ello no sonríen o no transmiten esta confianza. Desde ahí empezamos con esta salud bucodental para que ellos se sientan cómodos dentro de su entorno. Preservar la salud bucodental como la del resto del organismo es de vital importancia. Muchas veces se considera que esta parte del cuerpo no debería de tener las mismas consultas o estas consultas subsecuentes como puede ser la del médico cardiólogo, la que ve la diabetes, etcétera. En este caso sí, para el adulto mayor es muy importante que tenga un seguimiento dentro de su cuidado bucal. ¿Por qué? Cuando una persona adulta inicia con problemas bucales, precisamente van a empezar con malestares generales. Esto va a empezar a dañar tejidos desde la encía, la lengua, los dientes, la garganta, y el deterioro de la salud va a ser mayor. Esto va a empezar con edades previas, posiblemente, si fuman, si toman, si tienen algún tipo de práctica que no sea la mejor para la salud bucal. Conocemos en nuestro día a día que en ocasiones no nos lavamos los dientes las 3 veces o después de cada comida que hacemos. Es importante que hagamos hincapié que todas las personas, sin importar su edad, tienen que tener esta higiene bucal, que se laven los dientes media hora o 45 minutos después de cada alimento. Esto para no dañar la boca directamente, ya que quedan justamente los ácidos de la comida y se llegan a revolver ahí pues estas partes. Entonces, es importante que si el adulto mayor no tiene una independencia total, nosotros como nietos, hijos, conocidos, cuidadores, podamos brindarle las herramientas necesarias al adulto mayor y enseñarles a modificar estos hábitos, que tal vez si no lo va a hacer las 3 veces, pueda hacerlo 2 veces al día. Y así ir incrementando esta higiene bucal, mañana, en la noche, en la tarde, cuando él lo desee, e incluso enseñarle cómo se deben de cuidar sus prótesis, porque muchas veces los microorganismos entran por estas prótesis que están mal lavadas o las guardan con mucha agua, las guardan húmedas o las guardan con la pastita. Entonces hay que mantener una higiene si no se tienen las piezas dentales completas de la prótesis. Si se tienen completas, una higiene dental con el cepillo de dientes y el uso de hilo dental. No necesariamente el enjuague bucal tiene que estar, pero sí puede ser parte de esta rutina. Cuando hablamos de personas que tienen menos de 60 años, mantener una higiene bucal va a ser una forma de prevenir enfermedades periodontales o las caries, e incluso llegar a tratamientos como el que nos expuso la doctora en momentos anteriores. De esta manera se va a fortalecer el mantenimiento de los dientes con los que ya tenemos. No va a haber necesidad de que se nos ponga alguna prótesis. Entonces, este proceso se tiene que llevar desde la adultez, desde esta parte de enseñarnos o ir modificando los hábitos para que cuando lleguemos de 60 años y más, ya el impacto no sea tan grave. Todos han encontrado aquellos familiares, conocidos, que ya no tienen todas sus cavidades dentales después de los 60 años, o ya se les ven, ya no tienen todas estas piezas dentales en el lugar donde deberían, o están amarillos, o tienen caries, y esto produce malestares, como ya lo habíamos dicho. La calidad de vida del adulto mayor no tiene por qué disminuir ante este descuido, pero si una mala salud oral está relacionada con complicaciones cardíacas y complicaciones diabéticas. Todo va directamente al organismo. La boca es este conducto que se conecta con otras partes del cuerpo. Hasta el tener una mala higiene nos vamos a dar cuenta en el mal aliento, cómo está funcionando nuestro sistema digestivo. Entonces, hay que empezar a formar hábitos dentro de la comunidad de los adultos jóvenes e incluso los adolescentes para que cuando lleguen a los 60 años y más tengan esta calidad de vida de forma pues placentera, que no se tengan que estar preocupando porque ya les dolió el diente, porque ya no saben qué hacer, porque ya se les rompió, se les cayó
o tienen algún tipo de hábito de decir, es que tomo mucho vino en las noches, pero no me lavo los dientes. ¿Qué vamos a hacer para conservar esta salud bucal? Bueno, si llevamos dentadura completa, es lavarla diariamente. Hacer el hábito 3 veces al día o después de cada alimento. Cuando llevamos una prótesis, ya sea total o parcial, es importante limpiarla diariamente. Se puede hacer con agua y con jabón neutro y dejarla bien sequecita y después al contenedor en el que la guardamos o en el lugar donde la dejamos, para de este modo evitar que los microorganismos alteren o afecten esta placa. Bueno, tenemos que tener las visitas al odontólogo con regularidad, cada 3 meses. Siendo un adulto mayor, a los medicamentos que son de alto impacto, como pueden ser los que se utilizan para la hipertensión, para distintos problemas circulatorios, pueden dañar directamente los dientes. Entonces, muchas veces van a decir, por ejemplo, los que tengan sus abuelitos, es que lo internaron o es que le cambiaron sus medicamentos y al rato van a empezar con ese malestar de me duele el diente, se me tronó el diente, me duele la boca, ciertas cosillas como a veces no tan creíbles, pero sí, hay medicamentos que desgastan el esmalte y hay medicamentos que hacen que entre con mayor facilidad alguna bacteria a la boca si no se tiene el cuidado adecuado. Es por ello que se tiene que visitar al odontólogo con regularidad y hay que informarle a él qué se nos ha hecho en boca y en otras partes del cuerpo, porque determina cómo se va a llevar el tratamiento, ya como lo dijo la doctora anterior. Cambiar el cepillo de dientes de 3 a 4 meses. Esto es de vital importancia, porque muchas veces dejamos el cepillo de dientes hasta que se acaba, ¿no? O hasta que las cerditas del cepillo ya están sumamente abiertas. No es lo ideal. Cuando hablamos de que tenemos algún tipo de prótesis, la prótesis se debe de tallar con un cepillo exclusivo para la prótesis. Y nuestra boca, por las encías y por los dientes, tiene que ser un cepillo suave. Por hábitos e incluso por maña, muchas veces compramos los cepillos duros para que nos talle mejor, pero no siempre es así. La salud bucal empieza a partir de cómo nosotros tenemos esta técnica de lavado dental. El conocer esta técnica nos va a ayudar a poder tener esta satisfacción de saber que me lavé bien los dientes sin necesidad de que sea un cepillo duro, sino un cepillo suave y haga la misma limpieza que se pudiera hacer con el cepillo duro que le estoy haciendo para la prótesis. Entonces, es importante cambiar el cepillo de dientes de 3 a 4 meses o cuando veamos que las cerdas ya están totalmente abiertas. La lengua también se limpia. Se puede limpiar con las mismas cerdas o con los cepillitos ya la mercadotecnia ha avanzado demasiado, entonces ya hay ciertas herramientas que nos ayudan o pueden ayudar al adulto mayor a limpiarse la lengua. Y esto también puede funcionarle a ellos como habilidades motrices que a veces van perdiendo. Entonces es importante que cuando el adulto mayor no pueda hacerlo solo, sí haya alguien que le ayude para que este hábito se vea complementado. El uso del hilo dental es necesario a cualquier edad. Si las piezas dentales todavía están unidas, todavía se pasa el hilo dental. Si ya no están unidas, con el cepillo de cerdas suaves, la prótesis aparte. El enjuague bucal puede quedar a consideración. No hay controversias donde sí es necesario utilizarlo, donde no es necesario, pero queda a consideración de cada adulto mayor, ya que las papilas gustativas también cambian con los años. Entonces, el sabor a menta o el sabor que les ponen a los enjuagues bucales a veces puede ser muy duro y muy fuerte. Entonces, hay algunos que lo van a aguantar, hay algunos que no, entonces no hay problema. Con esto podemos dar a consideración del adulto que esté en ese momento dándonos sus necesidades. Nosotros nos podemos dar cuenta desde el momento en el que sonríe. Entonces, muchas veces nos lo van a decir, otras veces no, pero es importante que estemos al pendiente de estos hábitos que van a hacer
van a tener o van a seguir manteniendo. Y de esta forma su salud se vea, pues, no beneficiada, sino esta salud integral se vea mantenida, porque vamos a prevenir el deterioro de las piezas dentales que ya quedan. El caso es prevenir lo que ya tenemos, mantener lo que está en el momento y que no se complique, no llegar a la pérdida total del diente, no llegar a una prótesis, no llegar a ciertos parámetros que ya son hasta costosos, manteniendo una buena salud bucal. Y esto nos va a evitar complicaciones a largo plazo para el adulto mayor o incluso para el adulto en general, que nos va a ayudar a mantener una salud integral. Con esto no va a importar la edad, siempre es importante cuidar la salud bucal, verificar los hábitos que tenemos, incluso lo que comemos, las azúcares, la sal, el alcohol, el tabaco, porque van a ser hábitos que van a ir modificando el estado de los dientes, la dentina, el color, el esmalte, todo eso. El que se haga más sensible mi encía a cierta temperatura, si el frío o el calor. La encía también es parte de esta salud bucal. Muchas veces se deja de lado. Habrá adultos mayores que les sangran las encías o se sangran a la hora de lavar los dientes y lo dejan ahí. Esa es la señal o la alerta para iniciar con un tratamiento que nos vaya previniendo llegar a una gingivitis más avanzada. Entonces, no importa la edad, siempre hay que cuidar nuestros hábitos en cuestión de higiene bucal para poder mantener esta salud integral, que nuestros adultos mayores se sientan beneficiados, se sientan protegidos, se sientan seguros y se sientan sin miedo de poder compartir lo que les pasa, porque muchas veces la pérdida de un diente o el malestar de un diente puede generar, pues, ciertos malestares emocionales, depresiones, tristezas, lo cual no nos va a ayudar a mantener, pues, una salud completa. De mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Le reitero que por la dinámica del evento las preguntas se darán al final de la participación de todas y todas las ponentes. Nosotros estaremos tomando nota y cuando hay una pregunta específica hacia alguna de las o el ponente se le hará llegar. Muchísimas gracias, Keila. También les queremos recordar que en México la mayoría de la población de personas adultas mayores son mujeres, por lo que desde el instituto y, bueno, desde nosotros invitamos a ocupar el término personas adultas mayores, ya que el término adultos mayores llega a invisibilizar a la parte femenina de este grupo etario. Siguiendo a lo establecido el programa del día de hoy, le cedo la palabra a la doctora Osbel. Gracias, Emanuel. Gracias a todos. Muy bien, pues en relación a la presentación en este primer ciclo de conversatorios, hablando de los principales padecimientos bucodentales en las personas adultas mayores, yo les voy a compartir este trabajo que habla sobre la incidencia de Candida albicans en adultos mayores con aditamentos protésicos bucales, su impacto en la salud bucal. Si continuamos la siguiente, por favor. Soy la doctora Osbelia Rodríguez, cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y como les menciono, pues voy a compartir pues un avance del proyecto que estamos trabajando en relación a identificar Candida albicans en adultos mayores que utilizan aditamentos protésicos y su impacto en la salud oral. Siguiente. Como bien sabemos, este hongo, Candida albicans, es un hongo levaduriforme que es considerado un habitante normal de la boca de los pacientes. Es un microorganismo patógeno oportunista que es capaz de sobrevivir y crecer en el 80% de la población como un portador asintomático,
ahí está presente en la boca de los pacientes. Siguiente. Este hongo nos puede provocar en los pacientes una infección fúngica que puede manifestar en cavidad oral, tanto en lesiones en paladar, paladar duro, paladar blando, carrillos, lengua, comisuras. Puede manifestarse provocando lesiones blancas, placas adherentes que son fácilmente desprendibles, o lesiones rojas que se van a caracterizar por la presencia de una zona pues más enrojecida, eritematosa, debido a la vascularización que está presente en la mucosa. Esta candidiasis oral puede aparecer provocando lesiones que pueden estar ubicadas, como mencionamos, y también pues lo más característico es que aprovecha la presencia de la humedad presente en estas áreas de la boca de los pacientes. Produce cambios en el huésped debido a que los factores de virulencia de este hongo van a favorecer a que se pueda transformar de ser un comensal a ser un microorganismo patógeno. Y esto es debido a que es un hongo que es considerado oportunista. Se va a manifestar debido a que se pueda producir en la cavidad oral un sobrecrecimiento de este mismo, propagándose la infección en la mucosa, incluso poderse diseminar por el torrente sanguíneo y provocar complicaciones a nivel sistémico. Siguiente. La salud bucal de los adultos mayores es el resultado pues de su educación, de su estilo de vida, de las costumbres, de las creencias y sobre todo pues de los cambios fisiológicos propios de su edad que se van manifestando en la cavidad oral, y que si aunamos que los pacientes no tengan una higiene oral adecuada, que sea deficiente, también de los aparatos protésicos que los pacientes emplean y que los usan en un tiempo prolongado, duermen con ellos, incluso el cuidado que le dan a sus prótesis no es el adecuado, pues también va a impactar en su salud bucal. Si aunamos que tengan también hábitos como el fumar y que pues están empleando fármacos o que su propio estado de salud que presentan enfermedades sistémicas, pues esto conlleva a tener un impacto en su salud bucal. Siguiente. En México, pues se ha identificado que la población mayor de 65 años utiliza prótesis, representando el 63.2%, siendo mayor el uso de las prótesis de los maxilares y en menor proporción el uso de una prótesis mandibular. Para confeccionar estas prótesis se utilizan resinas acrílicas. También se pueden utilizar aleaciones metálicas o ambas en combinación. Es un criterio muy importante el pulido de esas prótesis, el que estén bien ajustadas para que se pueda evitar la aparición de estas infecciones, debido a que es más factible que el hongo se vaya a adaptar, se vaya a adherir a los materiales. Y pues se ha relacionado en el 60-80% de los casos esta enfermedad en los pacientes adultos mayores que tengan además alguna otra condición sistémica como la diabetes mellitus. Siguiente. Una de las manifestaciones más comunes asociadas al uso de una prótesis pues es la candidiasis atrófica. Esta se va a manifestar principalmente en la mucosa que está cubierta por la prótesis. Puede haber diferentes manifestaciones como puntilleo hiperémico, la presencia de algún eritema o la presencia de alguna inflamación granular o el crecimiento como muy característico, como se aprecia aquí en las fotografías. Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas? Pues esta condición, la candidiasis oral,
se caracteriza porque se van a observar placas blancas en cavidad oral, lengua, carrillos, paladar en sí, amígdalas. Puede haber también un enrojecimiento de la mucosa en donde se sostiene la prótesis. Puede estar también lesiones a nivel de las comisuras y puede haber algunos síntomas característicos como alteraciones en el gusto, puede haber alguna sensación de la boca pastosa debido también a las condiciones que se suelen manifestar. Y pues a veces si hay presencia de algunas laceraciones de la misma, pues puede haber un poquito de sangrado. Siguiente. Sabemos que hay factores de riesgo muy importantes en los pacientes para que se pueda desarrollar la candidiasis oral, como lo que se ha mencionado, la presencia de enfermedades sistémicas, la malnutrición, que es muy común a esta edad, el uso de tratamientos propios para las condiciones que están padeciendo, como corticosteroides, como antibióticos, y pues aunado al uso de las prótesis bucales en mal estado, pues se consideran factores de riesgo importantes para que se pueda presentar lo que es la candidiasis oral. Siguiente. Estos factores de riesgo hacen que, además, si tenemos prótesis mal adaptadas, con un uso prolongado, además con una higiene no adecuada, pues van a tener un entorno favorable en la mucosa de los pacientes para que se pueda desarrollar lo que es la candidiasis oral. El material de las prótesis, pues, es un factor muy importante que influye para la proliferación, la adhesión y la colonización de este hongo. Siguiente. Este trabajo, pues, tiene como objetivo principalmente analizar, pues, la incidencia de Candida albicans en el adulto mayor, con aditamentos protésicos, algunas manifestaciones orales, analizar su relación con su estado de salud. Siguiente. La metodología fue, pues, primero que nada, analizar los datos que se encontraron de los pacientes que estuvieran desdentados y que utilizaran aditamentos protésicos. Se les tomaron muestras, se cultivaron en medios de cultivo específicos para hongos, considerando las condiciones adecuadas como humedad, temperatura, nutrientes, para poder identificar la presencia en las muestras, relacionarlo con la salud bucal y pues analizar también principalmente enfatizando a los que tuvieran un compromiso sistémico. Siguiente, los resultados. ¿Qué se encontró? Siguiente. Pues en 45 de las muestras analizadas, pues se identificó signos clínicos característicos de lo que es la estomatitis subprotésica ocasionada por Candida albicans. Asimismo, en relación con la prevalencia de los pacientes con diagnóstico clínico de estomatitis subprotésica según la edad y el sexo, se pudo identificar que a partir de 20 años más adelante, 70 años en adelante, se pudo identificar la presencia de la estomatitis subprotésica, siendo la mayor prevalencia en la edad entre 40 y 59 años, siendo también con mayor número de casos el sexo femenino, seguido de la edad de 60 a 69 años, con 14 casos. Entonces, el 76% de los casos, en ellos se identificó la presencia de candidiasis oral. Siguiente. En relación al análisis de los aparatos que los pacientes presentaban, se identificó que estos aditamentos no estaban bien ajustados a la mucosa, no estaban bien adaptados a la mucosa, y pues estos criterios son muy importantes para el desarrollo de este hongo en cavidad oral. Entonces, el estado físico de la prótesis, la adaptación y el ajuste son criterios muy importantes que debemos de revisar
en nuestros pacientes en la consulta, pues para poder asegurar que el estado de salud sea favorable y al mismo tiempo identificar prótesis que son más susceptibles al desarrollo de estomatitis subprotésica en nuestros pacientes. Siguiente. En relación a el diagnóstico de estomatitis subprotésica con el uso de las prótesis, el material de confección, pues se identificó que en la mayoría de los pacientes, el 84.4%, utilizaban su prótesis de manera removible, los cuales fueron confeccionadas principalmente con acrílico, que es el principal material con el que se confeccionan. Entonces vimos aquí en este tipo de material, pues la mayor incidencia para el desarrollo de la candidiasis oral. Siguiente. ¿Qué podemos nosotros identificar, concluir en estos resultados que estamos mostrando? Pues que la presencia de este hongo Candida albicans pues es relevante en los pacientes adultos mayores. Se asoció como principal factor predisponente pues la progresión de esta candidiasis oral, el uso de prótesis dentales mal adaptadas, mal ajustadas, y sobre todo el uso prolongado en el tiempo de las mismas, utilizarlo por el día, utilizarlo por la noche, sin un correcto protocolo de cuidado, de higiene de las prótesis que estaban empleando. La presencia de estas enfermedades sistémicas, principalmente diabetes, es un factor predisponente para el desarrollo de la candidiasis oral. Y pues si el paciente no utiliza una adecuada higiene bucal, pues va a ser más prevalente la presencia de este hongo en la mucosa. Y esto fue también un resultado que se identificó. Por lo tanto, es importante esas revisiones periódicas de los pacientes en la consulta para poder asegurar la prevención y el mejor estado de salud bucal de ellos. Siguiente. Los resultados que se identificaron pues concuerdan con los resultados que están publicados recientemente. Se identificó predominancia de Candida albicans como principal hongo causante de lo que es la candidiasis oral en los pacientes que utilizan aditamentos protésicos y principalmente que están realizados con acrílico, que es el material con el que son fabricadas estos aditamentos, y que pues un factor predisponente para su desarrollo es la disminución pues de la saliva, que es lo que encontramos en el paciente. También se ha reportado que la presencia de enfermedades sistémicas y aunado con el uso de los aditamentos protésicos, pues favorece a la notable presencia del hongo, porque se crea un ambiente susceptible para que se pueda desarrollar. Y aunado con la disminución de saliva, pues eso también va a favorecer el desarrollo. Se establece también que si hay la presencia de enfermedades crónicas, que además el uso prolongado de antibióticos, la disminución del flujo salival, la pérdida de piezas y el uso de prótesis en mal estado, y que el paciente no tenga una higiene adecuada, pues en conjunto van a favorecer al desarrollo de estas lesiones. Por último, pues también se afirma que el uso de prótesis que son deficientes afectan la calidad de vida del paciente. El 59.5% de los pacientes tuvieron problema durante la masticación, se ha reportado, y que la mayoría de los pacientes que tienen prótesis deficientes, desajustadas, pues van a batallar para masticar. Van a tener un tiempo más prolongado para hacer su alimentación. Y estos resultados concuerdan con lo que se ha encontrado pues, en otros reportes como los que se muestran aquí. Por último, Navarrete menciona
que los adultos mayores que tienen enfermedades sistémicas y tienen aditamentos protésicos, pues va a ser más notable la presencia de un ambiente susceptible que afecte su calidad de vida. Siguiente, ¿qué podemos concluir? Pues la rehabilitación oral de los pacientes que han perdido piezas pues es necesaria, es muy importante. Y esto hace que pues al estar rehabilitados favorezca que vayan a tener un mayor beneficio para su salud de una manera integral. Pero si hay factores predisponentes como el no tener cuidados correctos a sus prótesis, el no acudir a las consultas de control posterior a una vez que hayan sido rehabilitados, que no realicen hábitos de higiene correctos a estas prótesis, a estos aditamentos, y que aunado el deterioro normal que se está presentando debido a la presencia de enfermedades sistémicas, pues eso va a repercutir de una manera negativa sobre su salud. Va a favorecer a la proliferación y a la colonización de Candida albicans. Entonces, este hongo se va a poder presentar en boca, va a desencadenar lesiones en el adulto mayor y pues va a incidir en la baja calidad de vida de los pacientes. ¿Qué es importante? Pues nosotros que estamos en el área de la salud, pues es importante establecer un protocolo de higiene que permita que sea establecido este protocolo de higiene como un protocolo educativo para los pacientes una vez que van a ser rehabilitados. ¿Por qué? Pues porque este protocolo va a favorecer a incrementar esta calidad de vida de los pacientes. Estos datos que nosotros obtuvimos, pues nos sientan un precedente para que nosotros podamos contribuir a promover campañas que favorezcan la salud en este sector de la población. Y esto es todo. Muchas gracias. Y ahorita con mucho gusto contestaré las dudas. Muchísimas gracias, doctora, por su participación el día de hoy. Les reitero que pueden dejar sus preguntas en el chat de la sesión con la finalidad de poderle dar lectura en la ronda de preguntas y respuestas que sucederá al final de la exposición de todas las ponentes y del ponente. En este sentido, y siguiendo lo establecido el día de hoy, le cedo la palabra a la doctora Sandra Cecilia. Adelante, doctora. Sí, buenos días. Buenos días, doctora. Adelante, si gusta ya comenzar. Sí, gracias. Tenía aquí unos problemas técnicos. Bueno, el día de hoy les vengo a presentar un estudio que hicimos en colaboración con la Facultad de Enfermería y aquí la Facultad de Odontología, en la cual estoy inscrita. Y hicimos un estudio donde valoramos la salud bucal de los adultos mayores pertenecientes a los grupos de INAPAM aquí en Saltillo, Coahuila. Si quieren darme la siguiente, por favor. Bueno, como todos sabemos, el índice de la población que está en crecimiento es aquella que está envejeciendo. Entonces, se ha proyectado que esta pirámide en un momento se va a llegar a invertir. Entonces, por lo cual nosotros consideramos importante, pues, empezar a valorar desde diferentes aspectos el estado de salud de los adultos mayores y cuáles son las enfermedades que más nos aquejan y sobre todo enfocándola desde esta perspectiva en relación a la salud bucal, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue tratar de ver, además de condiciones que tuvieran los adultos mayores, padecimientos, etcétera, que fue lo que valoramos y cómo poderlos asociar con estos problemas de salud bucal y además cómo estos problemas de salud bucal repercutían en su calidad de vida, es decir,
como si les impedía el relacionarse con otros adultos mayores o con la población, ¿verdad? Porque sabemos que cuando hay un edentulismo, pues muchas veces no queremos ni sonreír, ni hablar, ni platicar. Entonces eso lo hace como ir mermando su calidad de vida. Si quieres darme la siguiente, por favor. Por lo tanto, por toda esta problemática que hemos estado estudiando en el adulto mayor, pues hemos estado viendo cuáles son las intervenciones que podemos hacer y desde qué perspectiva para poder hacer acciones preventivas para que el adulto mayor sea saludable. Cuando lleguemos a la vejez, pues estar lo más saludablemente posible. Si quieres darme la siguiente, por favor. Entonces, el objetivo o propósito de este estudio fue valorar la salud bucal de los adultos mayores mediante una exploración clínica de la cavidad bucal por un profesional en el área de la odontología. ¿Me da la siguiente, por favor? En la metodología hicimos un estudio descriptivo y correlacional, porque como lo comentaba, pues describimos las alteraciones en la cavidad bucal, principalmente la pérdida de dientes, ahorita más adelante lo voy a retomar, y la correlacional, pues con esta parte que les decía en relación a la calidad de vida que presenta el adulto mayor. La población se decidió a estudiar los grupos pertenecientes en el INAPAM y se tomaron en cuenta criterios de inclusión que fueran arriba de 60 años, que pertenecieran, que fueran recurrentemente, porque lo que hicimos además de valorarlos es darles un seguimiento de tratamientos y ofrecerles aquí en la Facultad de Odontología descuentos para que pudieran seguirse tratando de los padecimientos que fueron identificados. Dentro de la población que estudiamos, contamos con 16 adultos mayores. Los instrumentos que se utilizaron fue una cédula de datos sociodemográficos, donde pudimos recabar la información de edad, género, estado civil, escolaridad. Ahorita lo vamos a también a ver. Y pues los instrumentos que se utilizaron fue la norma de salud oral avalada por la OMS, donde ahorita nos dicen en cuanto a obturaciones o pérdidas dentales. ¿Me das la siguiente, por favor? En los resultados obtuvimos que de estos 116 adultos mayores que fueron nuestra población, tuvimos que la edad promedio fue de 72 años con una mínima de 60 y un máximo de 92 años. La mayor parte de la población, como lo comentaba ahorita el anfitrión, fueron mujeres, alrededor de 87.9%. El grado de estudio de la población en su mayoría fue primaria, con un 46.6%. La mayor parte de la población refirió estar en estado de viudez, con un 49.1%. En cuanto a la presencia de enfermedades crónicas, nos refirieron tener hipertensión y diabetes, con un 51.7% y 27.6% respectivamente de las patologías antes mencionadas. Si quieres darme la siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla describimos las pérdidas dentales que fueron identificadas en la población. Dentro de los pacientes que tuvieron pérdidas de 1 a 9 dientes, tenemos una frecuencia de 41 adultos mayores, teniendo un porcentaje de 35.3%. En relación a la pérdida de 10 a 20 dientes, fue una frecuencia de 36 adultas mayores con un porcentaje de 31.1%. De 21 a 28 dientes perdidos, fue una frecuencia de 39, representando un 33.6%. Se obtuvo una media en relación a los dientes perdidos de la población de 15 dientes perdidos, con un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 28, donde es cuando ya el paciente pierde por completo todos los dientes, que lo consideramos como un edentulismo, y 21 adultos mayores fueron edéntulos con un porcentaje de 18.1%. Si quieren me da la siguiente, por favor.
En esta gráfica prácticamente hacemos la correlación entre los dientes perdidos y diferentes variables que fueron las que estuvimos midiendo, y principalmente aquellas que fueron asociadas con las pérdidas dentales tenemos lo que fue la edad, que entre mayor edad, pues mayor pérdida dental. Asimismo, las pérdidas dentales también fueron relacionadas con la calidad de vida, que lo que encontramos que fue entre mayor pérdidas dentales, menor calidad de vida, por lo que ahorita comentaba que les es difícil interaccionar o que les es socialmente les es más difícil entablar conversaciones, etcétera. Y con este instrumento fue con lo que logramos poder correlacionar esa pérdida dental con la disminución en la calidad de vida. Si quieres darme la siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones del trabajo, tenemos que los resultados de este estudio indican que la mayoría de la población tuvo una pérdida entre 1 a 9 dientes, y poco menos de lo que sería la cuarta parte fue la ausencia total de los dientes, que era alrededor de 18.1%, con una pérdida total de los dientes. Y también vimos que la pérdida de los dientes se relacionó negativamente con lo que es la calidad de vida, para lo que principalmente estamos viendo que lo que encontramos fue la pérdida de los dientes. Entonces, con estos estudios, pues lo que queremos proponer es, como ahorita lo comentaban en otra plática, pues en hacer acciones preventivas y sobre todo enfocarnos a lo que sería prevejez, a la población de prevejez, para poder pues evitar todo este desencadenamiento de la pérdida dental, ¿verdad? Pues esto es todo por parte de mi presentación. Mira, si quieres darle la siguiente, por favor. No sé si más adelante, si tienen dudas, aquí estaremos. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Reiteramos que pueden dejar sus preguntas en el chat para darles lectura al finalizar de todas las ponencias. Y pues siguiendo ya con lo establecido, pasaremos a nuestra última ponencia programada el día de hoy, a cargo del doctor Víctor Manuel Velarde. Adelante, doctor. Sí, muy buenos días. Bueno, el tema escogido para participar en este conversatorio fue el tema de la serostomía en el adulto mayor. ¿Por qué hablar de serostomía en el adulto mayor? Hablando odontológicamente, nosotros como dentistas estamos enfocados la mayor parte del tiempo a tratar solamente las enfermedades típicas que conocemos, que viene siendo la caries dental y la enfermedad periodontal. En ocasiones no nos damos cuenta de que en ese proceso de envejecimiento van suscitándose una serie de complicaciones, una serie de enfermedades que van apareciendo, como las enfermedades crónico-degenerativas. Y en este caso, en ocasiones incluso enfermedades emocionales, enfermedades mentales, y ese cóctel de medicamentos que algunos pacientes toman en esas enfermedades, pues propicia otras alteraciones en la cavidad bucal. Pero bueno, vamos a ir hablando de este tema en el transcurso de la exposición. Si me ponen la siguiente diapositiva, por favor. En los antecedentes, a nivel mundial, la población envejecida está aumentando y esto es seguido por un aumento en resultados negativos llamados síndromes geriátricos. Sabemos que cuando hablamos de síndromes, hablamos de signos y síntomas. Un elemento clave del envejecimiento exitoso es la salud oral. La presencia de patologías bucales, como la presencia de serostomía, se ha asociado con una mayor probabilidad de desarrollar algunos síndromes geriátricos. Es decir, para que el paciente tenga una buena calidad de vida, no solamente debemos centrarnos, vuelvo a repetir, en atacar ciertos problemas, sino verificar el trasfondo de muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos lograr una calidad de vida en el paciente? También atendiendo las cuestiones o las patologías bucales. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología de la serostomía, el envejecimiento de la población mexicana está aumentando y se prevé que para el 2050, 1 de cada 5 personas tendrá 60 años o más. Esta evolución demográfica se encuentra asociada con un aumento en la prevalencia de los síndromes geriátricos. Es decir, mientras más personas adultas mayores tengamos,
más problemas y más signos y síntomas geriátricos van a existir. Siguiente, por favor. En general se sabe que un elemento clave de la salud general es la salud oral, como lo acabo de mencionar. La utilización de los servicios dentales y la autopercepción negativa de la salud oral se han asociado con una mayor probabilidad de tener síndromes geriátricos. Esto sugiere que la salud oral podría influir en la salud general de las personas adultas mayores. Hace una exposición atrás, uno de los compañeros mencionaba de que una enfermedad bucal no solamente se limita a la cuestión meramente de la cavidad bucal, sino también puede ocasionar problemas cardíacos, puede ocasionar problemas gastrointestinales. Entonces, cabe mencionar que la puerta de entrada al organismo pues, es la boca. Entonces, tenemos que darle y priorizar muchos aspectos al atender a un paciente cuando acude al consultorio dental. Siguiente, por favor. La serostomía, cabe señalar que es el síndrome de la boca seca. Esta se investiga como una variable independiente cuando hablamos de epidemiología. Y esta se evalúa a través de la siguiente pregunta. ¿Siente usted la boca seca? En los casos de que el paciente emita su respuesta de forma afirmativa, se realiza la confirmación clínica. La evaluación de la formación de la laguna salival se realiza mediante el examen físico. La presencia de prótesis dentales, pues también es importante analizarlo. Siguiente, por favor. Las variables sociodemográficas en el estudio de la serostomía incluyen la edad, el sexo, la escolaridad, el estado civil y las variables de morbilidad. Se evalúa también el hábito de fumar, si es actual o no. Se evalúa también el número de caídas en el año. Se identifican las discapacidades, así como también se evalúa la función cognitiva. Vuelvo a repetir, el paciente en el transcurso de su vida va a ir cambiando muchos aspectos. Van a ir apareciendo discapacidades, van a aparecer enfermedades. Hay que detectar si el paciente durante toda su vida fue un paciente fumador. Y a veces nos olvidamos, a veces lo comento porque son situaciones o son anécdotas que yo he visto en colegas, e incluso uno en ocasiones ha cometido esos errores. Nos vamos directamente hacia el problema. El paciente, en mi caso, que soy también endodoncista, viene solicitando un servicio porque el paciente genera dolor en el diente, se toman las radiografías y nos enfocamos solamente en la cuestión que el paciente nos está diciendo. Nos olvidamos de toda la cavidad oral. Nos olvidamos en ocasiones de la edad del paciente, nos olvidamos que el paciente está acudiendo con psiquiatra, está acudiendo con médico internista, está acudiendo a otras valoraciones médicas. Todo esto deriva en que hay enfermedades como la serostomía que no le damos la importancia de vida, vuelvo a repetir, porque nos centramos en otros aspectos o en otras actividades dentro de la estomatología. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis estadístico, para el análisis estadístico se evalúan los datos descriptivos basales a través de las medidas de tendencia central, que conocemos en el ámbito epidemiológico, la media, la mediana y la moda, que son medidas promedio. Y dentro de esos análisis se detectan dos variables, la dependiente, que es la serostomía propiamente dicha, y la independiente, como la depresión, la inmovilidad, la malnutrición y el dolor crónico. Se han hecho muy pocos estudios sobre lo que es la serostomía en el adulto mayor. Entonces, esta es una invitación para todos los colegas dentistas para evaluar ese tipo de situaciones y verificar qué es lo que está sucediendo a nivel nacional y por qué el paciente también padece lo que es el síndrome de boca seca. Siguiente, por favor. Según los estudios que ya se han realizado, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes son las morbilidades más prevalentes. El consumo de medicamentos como los antidepresivos, así como la malnutrición, forman parte de los factores que propician la serostomía. Y vuelvo a repetir, a veces nos olvidamos de esto. Una buena historia clínica tiene que abordar todos esos aspectos. El trabajo multidisciplinario con médicos internistas, con nutriólogos, con psicólogos, con psiquiatras, tiene que ser un trabajo en conjunto. ¿Para qué? Para poder abordar esos temas que, vuelvo a repetir, a veces nos olvidamos de ellos. Hace un momento mencionaban el problema de la cándida en cavidad bucal y en ocasiones esa cándida aparece por la cuestión de la serostomía.
aparece por otros tipos de enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, que en este caso, al ser una enfermedad autoinmune, hay células que defienden el cuerpo de esa manera, llegan a atacar las glándulas lacrimales, las glándulas salivales, y el paciente padece lo que es la xerostomía. Y, bueno, y también comentaban hace un momento el aspecto de la falta de cultura, de la falta de conciencia con respecto a la importancia de la salud bucal. Y esto conlleva, vuelvo a repetir, a llegar a estos extremos o a estos problemas bucodentales. Siguiente, por favor. Las causas comunes de la xerostomía, vuelvo a repetir, es la sensación subjetiva de sequedad bucal o la hiposalivación, como se le conoce, y esta es provocada por una alteración de las glándulas salivales, como ya lo habíamos comentado. Siguiente, por favor. Tenemos dos tipos de xerostomía. Tenemos lo que es la xerostomía reversible, que se caracteriza por registrar actividad glandular residual, donde la secreción salival puede ser estimulada o regulada. Este tipo de efecto xerostomizante es producido por medicamentos, estrés, dieta desequilibrada o hablar en público. La característica de la xerostomía reversible es que al dejar esos medicamentos, al llevar una dieta equilibrada, y en este caso al hidratarse, si eres una persona que está hablando constantemente en público, la hidratación es muy importante. Entonces esto se regula quitando todos esos aspectos que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Pero cuando hablamos de una xerostomía irreversible, aquí ya hablamos de un daño irreparable a nivel glandular que impide su funcionamiento. Este cuadro clínico se puede encontrar en pacientes con diagnóstico, lo comenté hace un momento, de síndrome de Sjögren, o pacientes con cáncer de cabeza y cuello que reciben como tratamiento grandes dosis de radiación. Este síndrome de Sjögren, vuelvo a repetir, es una enfermedad autoinmune. El cuerpo se defiende de sí mismo y estas células van a atacar a las glándulas lacrimales y a las glándulas lagrimales. Igual, un paciente que padece de cáncer de cabeza y cuello, al someterse a grandes dosis de radiación, también hay destrucción de estas glándulas salivales en el paciente. Hay un tratamiento, hablando de patología bucal o de farmacología contra cuando tenemos este tipo de xerostomía irreversible o tenemos un paciente con síndrome de Sjögren, que es el clorhidrato de colicarpina. Este clorhidrato de colicarpina se ponen 5 gotitas en medio vaso con agua y el paciente tiene que estar tomando el medicamento durante 15 días. Y de ahí verificamos si las glándulas salivales vuelven a agregar nuevamente saliva. En el caso de que no se pueda lograr con éxito el tratamiento, entonces ya hablamos de otro tipo de tratamientos paliativos que veremos más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, la enfermedad periodontal, que también es un punto que tocaron una compañera en una diapositiva pasada. Vuelvo a repetir, son enfermedades muy comunes que vemos en boca, pero en ocasiones la xerostomía provoca esta enfermedad periodontal derivado de que la saliva funciona como un limpiador de la mucosa. No haber saliva, se empiezan a formar aftas, se empiezan a formar úlceras y se favorece la aparición de la caries. Todo ello puede relacionarse con una mayor facilidad para hacer neumonías. Entonces, aquí ya se pone en peligro la integridad del paciente debido a esta aspiración de gérmenes acantonados en las bolsas periodontales. El ardor, el malestar bucal en general puede estar asociado a este tipo de padecimientos. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la caries dental, estamos acostumbrados a ver la caries dental en las partes oclusales de las piezas. Cuando un paciente tiene xerostomía, este tipo de caries es muy común verlas en los cuellos de las piezas. Entonces, como son de evolución rápida y de localización preferentemente cervical, incluso en dientes recientemente obturados, pues son lugares atípicos. ¿Sí? También como en zonas interproximales e incisales de dientes anteriores. Y bueno, eso también es un indicio de las alteraciones que se presentan cuando hay xerostomía. Siguiente, por favor. Hay predisposición a infecciones. La falta de saliva provoca una disminución en el pH bucal, ocasiona una disminución de sustancias antiinfecciosas como las inmunoglobulinas y la lisozima, entre otras enzimas.
Y al no existir la saliva, favorece el desarrollo de la halitosis, que es el mal aliento, y de forma muy especial la candidiasis. Siguiente, por favor. La halitosis, vuelvo a repetir, es el mal aliento y está acostumbrado a decirse que es de origen periodontal, pero la causa principal es la boca seca, que facilita el crecimiento bacteriano, responsable de la emisión de gases que provoca el mal aliento. La localización más frecuente de estas bacterias es en el dorso de la lengua. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo de la serostomía, el control del paciente con serostomía se inicia con una historia clínica completa. Lo decía en diapositivas pasadas, hay que llegar al fondo del problema, no solamente atacar lo que vemos, sino también llegar al fondo, vuelvo a repetir, a la etiología, para luego instaurar un plan de manejo y tratamiento individualizado para cada caso, aliviando o eliminando los signos y los síntomas de la serostomía. Siguiente, por favor. Las medidas preventivas, pues la educación es la parte más importante para el paciente, las recomendaciones individuales, la información audiovisual, el material impreso, el manejo de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, el manejo protésico adecuado al caso, el manejo médico-psicológico del paciente. Si ustedes recuerdan, hace un momento mencioné que tenemos que apoyarnos en otras áreas importantes de la salud, que cuando hablamos de un paciente geriátrico, de un paciente ya adulto mayor, no solamente somos nosotros como dentistas los que tenemos que intervienen los médicos internistas, los nutriólogos, los psicólogos, y nosotros somos parte importante dentro de este equipo multidisciplinario. Siguiente, por favor. La identificación temprana del paciente con serostomía, seguida por la intervención rápida, pues es lo más aconsejable para prevenir las consecuencias de esta alteración, con énfasis en visitas frecuentes al dentista, al odontólogo, cada 3 o 4 meses. Y las medidas preventivas incluyen la vigilancia de la higiene bucal, la prevención de infecciones, la humectación de la cavidad bucal, el mantenimiento de la integridad de la mucosa bucal y el óptimo estado nutricional del paciente. Lamentablemente, pero ya este es otro tema que se puede tratar en otro conversatorio. En México hay pacientes adultos mayores abandonados, hay pacientes adultos mayores que están solos. Entonces, se imaginan ustedes, y al no tener la posibilidad económica para poder asistir a un centro en donde se les brinde esta atención, pues tenemos de ahí muchas deficiencias y muchas pérdidas de estos pacientes. Por eso, aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues contamos con este centro operativo multidisciplinario, que lo comentaron cuando dieron mi perfil, en donde se atiende al paciente desde médicos generales, dentistas, nutricionistas, psicólogos, y bueno, todo esto conlleva a que el paciente, y lo más importante, de forma gratuita, llevamos un registro y un control de estos pacientes, que bueno, puede ser una punta, una piedra angular, ¿no? Para seguir bajo estas perspectivas a futuro en nuestro país. Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas de higiene bucal, los pacientes con serostomía deberán reforzar las técnicas de higiene bucal, que incluyen el uso de cepillo dental con las cerdas más suaves del mercado, pastas dentales con fluoruros, uso del hilo dental y enjuagues bucales. Esto es importante, bueno, enseñar una buena técnica de cepillado y, bueno, estar en constante comunicación con el paciente. Siguiente, por favor. El uso de sustancias paliativas. Los pacientes que tienen serostomía toman una variedad de líquidos como autotratamiento. Y el líquido de primera elección pues debe de ser el agua, ingerida principalmente durante las comidas. Algunas personas encuentran que las bebidas carbonatadas y los jugos de frutas alivian mejor la sensación de sequedad de la boca. Sin embargo, al ser bebidas azucaradas, pues podemos caer en otro tipo de problemas que ya mencionamos, como la caries dental. Otra medida alternativa es el uso de humidificadores de ambientes en la habitación, principalmente en la noche, y esto ayuda al alivio de la sequedad de la garganta y de la lengua. Siguiente, por favor. En el manejo de los tejidos blandos, en este caso, cuando un paciente tiene problemas de serostomía, la sequedad a veces también se va a los labios. Entonces,
se les indica al paciente que utilicen labiales a base de petrolato y cremas con lanolina que aplicadas regularmente ayudan a hidratar los tejidos. Siguiente, por favor. Para la inflamación de los tejidos se debe promover la higiene bucal constante, ya lo comenté hace un momento, el cepillado dental, el cepillado de la lengua, del paladar después de cada comida y los enjuagues con clorhexidina y las consultas frecuentes con el odontólogo. Siguiente, por favor. Algo muy importante, y aquí cabe mencionar una anécdota que tuve yo con una paciente adulta mayor hace algunos días. Esta persona, como estaba yo abordando estos temas, que tuvieron a bien invitarme a participar, detecté inmediatamente, aumenta mi campo de trabajo y veo que el paciente tiene resequedad en los labios. Y al empezar a revisar a la señora, veo que también trae reseca los carrillos, trae reseca la encía. Y aparte iba por una enfermedad periodontal, traía mucha inflamación en los tejidos periodontales. Dentro de lo que yo receté al paciente, y por cierto lo vi hace 2 días, se le dio el levofloxacino como antibiótico, se le dio el Lactron, que es el ibuprofeno, para la inflamación, se le dio el omeprazol para proteger en este caso el sistema digestivo, y le sugerí también la compra y el tratamiento a base de vitamina C de 500 miligramos junto con el suero vida oral para hidratarla. Hace 2 días que la volví a ver al paciente, veo una calidad completamente diferente en cuanto a los tejidos. Entonces, es simplemente conciencia, es simplemente informar. Lo mencioné hace un momento, hay que estar constantemente informando al paciente. Lamentablemente en México la cultura con respecto a la salud bucal es muy deficiente. Y si nosotros como dentistas solamente nos limitamos a atacar ciertos problemas y no informamos a la gente de la importancia de la salud bucal, pues los problemas van a seguir existiendo. Entonces, la información y el cuidado y el trabajo en equipo van a lograr muchos cambios en un paciente, en este caso con xerostomía. Siguiente, por favor. Y bueno, con respecto a la Candida albicans, que es un tema que abordó la doctora del tema pasado, se recomienda el uso de clotrimazol, disolver en la boca una tableta de 10 miligramos 5 veces al día, además de 200,000 unidades de nystatina, o 1 o 2 tabletas disueltas lentamente en la boca 5 veces al día, o disolver en la boca un óvulo vaginal de nystatina de 100,000 unidades 3 veces al día. Ambas, el clotrimazol y la nystatina, contienen agentes azucarados, entonces aquí es conveniente indicarle al paciente que hay que lavarse los dientes y vigilar estas cuestiones. Siguiente, por favor. Debido a que el índice de caries es muy alto, en este caso se le indica al paciente que las prótesis fijas pues no es opcional, vaya, no pueden ser optativas. Entonces lo que se sugiere es hacer cavidades en operatorio dental en donde se coloquen amalgamas extensas, y en este caso derivado a la caries cervical que ya había comentado anteriormente. Siguiente, por favor. Las medidas generales con respecto al tratamiento etiológico, entre las medidas generales que deben tenerse en cuenta figura en primer lugar el control de las enfermedades sistémicas cuando sean causa de boca seca, y entre las más importantes está el síndrome de Sjögren, que ya lo comenté, y los efectos secundarios producidos por la radioterapia en el tratamiento de cabeza y cuello, de cáncer de cabeza y cuello. Siguiente, por favor. Y bueno, para minorar los efectos indeseables de la radioterapia, cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, pues ha salido la aminofoxtina, que es un citoprotector selectivo que actúa sobre las glándulas salivales, riñón, hígado y corazón o médula ósea. Es decir, mientras el paciente está en radioterapia, se sugiere que tome este medicamento para hacer un citoprotector para proteger, en este caso, las glándulas salivales. Siguiente, por favor. Es importante conocer si existe en el enfermo con boca seca el parénquima salival funcionante que pueda ser estimulado de forma mecánica, química o gustativa. Sabemos que el jugo de limón, las aguas cítricas pueden provocar, en este caso, estimular a las glándulas salivales para que sigan segregando saliva. Masticar chicle también es una opción, los chicles sin azúcar, de preferencia con xilitol. Siguiente, por favor.
Cuando las situaciones de boca seca son extremas y prolongadas, hay sustancias que pretenden reemplazar los componentes y las funciones de la saliva que se ha perdido. Y en este caso, hace un momento en la imagen estaba el Celostón, que es una especie de saliva artificial en aerosol. Se coloca en el piso de la boca cuando el paciente lo requiera. Siguiente, por favor. En cuanto a las conclusiones, tenemos un amplio campo de trabajo en el área de la estomatología, pero estamos inmersos en erradicar lo que todos conocemos, la caries y la enfermedad periodontal. Pero, vuelvo a repetir, estamos tan cerrados en solamente atacar estos problemas, o en ocasiones a tratar enfermedades o a tratar problemas de apiñamiento dental y nos ponemos a poner brackets, nos ponemos a la rehabilitación. Pero hay que recordar que cuando hablamos de la odontología, hablamos de un médico cirujano dentista. No solamente hablamos de un dentista que va a poner pastas en los dientitos o que va a poner fierritos para acomodar los dientes. Hablamos de una persona que debe saber de farmacología, que debe saber de fisiología, que debe de conocer un aspecto muy amplio de lo que es la medicina y de la patología para poder dar un buen servicio. Porque no solamente es eso. Puedo poner un ejemplo. Hace algunos años tuve un paciente, un conocido, que por miedo o por pena no se había revisado un problema que tenía en la lengua. Y él me dice, oye, Víctor, fíjate que necesito que me revises porque ya veo que me está creciendo algo en la punta de la lengua, ya me está dando pendiente. No he querido ir con el dentista porque me da pena. Cuando reviso al paciente, veo que en la punta de la lengua está creciendo una verruga con forma de coliflor. A lo que quiero llegar con esto es a que si soy un dentista que no tiene conocimiento de lo que es la salud bucal, pues a lo mejor pasa desapercibido o empiezo a recetar unas cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy detectando. Como hay conocimiento de patología, inmediatamente hay que hacer biopsia porque esto parece ser un virus de papiloma humano. Y esto es peligroso porque conlleva a que pueda aparecer un cáncer en boca. Entonces, hay que ampliar nuestro panorama y no solamente centrarnos en lo que todos conocemos como dentistas. Esto va a provocar una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Y en este caso, los pacientes geriátricos, que son parte importante de la vida cotidiana en nuestro país. Mi parte es todo. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, doctor Víctor, por su participación el día de hoy. En este sentido, pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas. Las primeras son para la cirujana dentista Anilú. María del Pilar León pregunta, ¿en qué lugar es recomendable que las personas adultas mayores se atiendan endodónticamente? Bueno, pues mi sugerencia sería que acudan con un especialista porque como ya vimos, son casos que llegan a tener algunas complicaciones que probablemente el cirujano dental convencional no pueda subsanar. Así que yo recomiendo que siempre que se requiera un tratamiento de conductos, ya sea un adulto mayor o una persona adulta, acuda con un especialista. Perfecto, doctora. También de Miriam Potsdam le pregunta, ¿a quién le atribuye el hecho de que el paciente del caso ya no regresó a seguir su tratamiento? ¿Cuáles considera? Bueno, sí, adelante. Perdón. Pues realmente es un caso muy reciente que llegó justo cuando estaba preparando la ponencia, por eso quise presentarlo. La paciente comentó que tenía algunos problemas personales y que no podía acudir a las citas. Llevamos 15 días sin haber visto a la paciente. Yo espero que próximamente regrese, porque es un caso, aparte de que se me llegó a complicar en algunos momentos, un caso que me va a generar mucha satisfacción el concluirlo. Gracias. Y bueno, y también me pregunta, ¿cuáles considera que son algunas estrategias de promoción de la salud bucodontal en personas adultas mayores? Algunas estrategias, pues a mí me gusta comentarle a los pacientes que deben de tener su boca en buenas condiciones para evitar alguna
padecimiento gástrico. Como comenté en la presentación, que todos los pacientes tengan sus dientes en buen estado les va a ayudar en su autoestima, en su estética, va a permitir que ellos puedan consumir todo tipo de alimentos, y yo creo que esos son como los principales beneficios de que el paciente tenga una adecuada salud bucal y que esté en constante comunicación con su dentista. Muchas gracias, doctora Anilu. También hacen una pregunta a la enfermera Keila. Preguntan, en el caso de las personas adultas mayores con uno o dos o ninguna pieza dental, ¿cuál es la técnica de aseo bucal ideal? ¿O cuáles son los cuidados básicos de la boca en el caso de las personas con anodoncia parcial o total? Adelante. Bueno, hay cepillos especiales para las encías que podemos utilizar o que puede utilizar el adulto mayor. Hay colutorios sin alcohol, que son los que se utilizan. La técnica de lavado dental sigue siendo la misma, únicamente donde no hay piezas dentales no se hace el barrido. Donde sigue la pieza dental se hace el barrido con el cepillo de cerdas suaves solamente. No hay que estarse lavando los dientes después de cada alimento. Incluso el colutorio aquí sí es importante, y sin alcohol. ¿Por qué? Como ya está expuesto el tejido, que es la encía, pues hay que tenerle un cuidado mayor, ya que puede llegar a tener heridas que nos compliquen el tratamiento que se le llegue a dar al paciente. El masajeado no importa tanto, mientras sea en todos los lugares donde no haya piezas dentales en su totalidad, para poder mantener esta higiene de manera constante y de manera correcta. Esta limpieza va a ser importante no solo después de cada alimento, sino incluso después de cada que fumen, de cada que tomen ciertos líquidos que contengan mucha azúcar, bebidas alcohólicas, para que de esta manera la higiene bucal se mantenga, porque muchas veces se ponen las prótesis así sin haberse hecho la higiene, y eso empieza a guardar bacterias. Entonces hay que estar en constante vigilancia con el paciente adulto mayor, con el abuelito, con el conocido, o incluso decirle ir haciéndolo más grande, ir divulgándolo, porque los dientes es algo que se ve a simple vista, y nosotros vamos a notar como su contexto, como comunidad, qué tanta higiene bucal pueda llegar a tenerlo, tal vez como consejo de vida, para empezarlos a hacer. Y como ya lo dijeron los ponentes anteriores, es importante empezar a educar, no solamente al adulto mayor, sino desde niños, que la higiene bucal es lo más importante para poder prevenir enfermedades degenerativas que afectan a diferentes sistemas, porque la boca, aunque no lo crean, es lo más importante para poder mantener esa salud integral. Entonces, yo le podría responder de esta forma. Los cepillos los venden en cualquier centros comerciales, los colutorios sin alcohol igual, que son los enjuagues bucales, nada más hay que checar la leyenda de sin alcohol, para que no haya algún tipo de irritación en las encías. Gracias, enfermera Keila. Seguimos con una pregunta hacia la doctora Osbelia Rodríguez, de parte de María del Pilar León. Le pregunta, ¿cómo prevenir la presencia de la candidiasis oral en la boca de las personas adultas mayores? Sí, gracias. Pues mira, Candida albicans es un hongo que es un habitante normal del cuerpo. Las principales medidas de prevención se centran principalmente en el control de las enfermedades sistémicas, que son un factor predisponente para el desarrollo del hongo, el control de los aditamentos protésicos, que estén bien ajustados, bien adaptados y limpios, para que de alguna forma no retengan y favorezcan a la adhesión y al crecimiento del hongo en las prótesis. La higiene, como ahorita se mencionó, de las piezas, pues es muy importante también para poder eliminar el crecimiento de este hongo. Y la higiene de los aditamentos protésicos, pues es fundamental. Muchas gracias, doctora Osbelia. También María del Pilar le pregunta, ¿qué lugar usted recomienda para la atención bucodental de las personas adultas mayores? Ok, pues mira, yo considero que todas las instituciones universitarias seguimos los protocolos avalados por la Organización Mundial de la Salud y nos enfocamos principalmente en implementar las medidas preventivas.
todas las normas que favorecen al que el odontólogo eduque al paciente en métodos de higiene, eduque al paciente en los cuidados que debe de llevar a cabo en sus prótesis y que diagnostique aquellas lesiones que son originadas por las prótesis. Por lo tanto, cualquier institución universitaria, cualquier consultorio que esté, pues cumpla con los protocolos y los lineamientos para el trabajo adecuado a nivel salud, pues considero que son lugares que pueden atender, identificar, tratar, prevenir estas enfermedades. Muchas gracias, doctora Osbelia. También nos pregunta Gerardo Pérez Avilés, ¿qué probabilidad habrá que la infección por cándida sea por relaciones sexuales orales? Y en su caso, analizar la posibilidad de educar o realizarlo de forma protegida. Saludos. Sí, pues mira, Candida albicans es un hongo que habita normalmente en la piel, en la mucosa, o sea, en la piel, en la mucosa de cavidad oral y en vías genitourinarias. Es un hongo que ahí normalmente está habitando y la candidiasis no es una enfermedad de transmisión sexual. Este hongo se va a manifestar principalmente porque haya factores predisponentes, porque es un hongo que aprovecha, es oportunista. Pero pues en dado caso que exista relaciones sexuales de tipo oral, pues sí pudiera haber ahí una transmisión, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Y las medidas, pues principalmente siempre es la prevención. Muchas gracias, doctora Osbelia. Esta pregunta lo hacen de manera general, entonces quien guste responderlo lo puede hacer. Ajá. Dice, ¿para el aseo de las prótesis móviles se requiere algún limpiador en particular? Sí, pues principalmente consideramos que venden estas pastillas efervescentes que son comunes en cualquier área en donde venden todos los productos de higiene bucal. Son pastillas efervescentes que ayudan a la higiene de las prótesis, pero previo a la eliminación de la materia orgánica mediante remoción mecánica con un cepillo, es importante primero hacer esta remoción mecánica porque la adhesión del microorganismo, de los restos de bacterias, de los restos de comida, pues se van a dar de una manera natural por la misma alimentación. Entonces, el realizar este cepillado mecánico, pues es la base. Auxiliamos con la indicación de utilizar las pastillas efervescentes que tienen componentes que ayudan a esa efervescencia, a controlar las bacterias que a lo mejor no se pudieron remover y que están adheridas en los acrílicos de las prótesis, son una estrategia importante para poder controlar la presencia de microorganismos y sobre todo son un auxiliar. Muchas gracias, doctora Osbelia. No sé si alguien más de nuestros ponentes quiera contestar o agregar algo a esta pregunta. Bueno, en dado caso de que no se puedan conseguir las pastillas efervescentes, también podremos utilizar como alternativa el cepillo grueso o el cepillo de cerdas duras con jabón neutro, que es lo que tienen a veces más a la mano, con jabón neutro directamente, con agua y secarlo bien, porque muchas veces no lo secan y así los guardan en las cajitas. O sea, los guardan directo a las prótesis y es cuando hay un incremento de bacterias que pueden pues producir no solamente una infección a nivel bucal, sino también a nivel sistémico. Esta podría ser una alternativa para quien no tenga el alcance de las pastillas efervescentes. Muchas gracias, Keila. Bueno, en este caso ya no hay ninguna pregunta más. Muchos asistentes envían saludos y felicitaciones a todos y los ponentes del día de hoy. Les recuerdo también, bueno, les menciono al público que estas conferencias están siendo grabadas y serán publicadas en la página de YouTube del INAPAM. En el momento que estén
publicadas, se les enviará los links vía correo electrónico a los correos donde se registraron para tener acceso a esta reunión. En este caso, para que nuestros ponentes puedan dar una conclusión final, se les dará la palabra en el mismo orden de aparición que tuvieron el día de hoy. Tienen aproximadamente unos 3 minutos para poder dar conclusiones generales de este evento. Entonces les doy la palabra a la cirujana dentista Anelu. Adelante. Gracias, pues me da mucho gusto que el INAPAM esté buscando concientizar a la población y a nosotros como personal de salud en todos los padecimientos que puede llegar a presentar el adulto mayor. En mi caso es muy importante que el paciente le pierda el miedo a los tratamientos endodónticos, que no lo vea como una pérdida de tiempo tratar de salvar al diente y que se esté haciendo campañas de prevención para evitar la pérdida dental. Esperemos que esta plática pues haya sido de utilidad para todos y que conozcamos que el adulto mayor es una persona a la cual se le debe de respetar, se le debe dar un trato empático. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anelu. Le cedo la palabra a la enfermera Keila Quiroz. Adelante. Bueno, también para concluir, podemos decir que hay que perderle el miedo al dentista como tal. A ir al dentista, simplemente a una revisión, a una limpieza cada 6 meses, no nos va a hacer mal, hay que enseñarnos y educarnos a hacer este hábito para poder reducir complicaciones cuando lleguemos a la adultez o cuando lleguen nuestros abuelitos a ser adultos mayores, y de esta forma ir educando a la sociedad, no solo a través de campañas, sino también hacernos el hábito de que cuando no estamos en casa, poder llevar nuestros cepillitos de viaje y de este modo ir inculcando esta forma de mantener la higiene bucal en nuestros adultos mayores. Agradecemos al INAPAM, certeramente, porque siempre tiene estas promociones a la salud para los adultos mayores y de esta forma ellos se educan, ellos modifican sus hábitos. A veces es más complicado, pero hasta su concientización es diferente porque quieren mantener una calidad de vida mejor. Entonces, ayudarlos de este modo, también si no quieren ir o si no pueden ir, llevarlos si no son totalmente independientes, apoyarlos de esta forma e incluso que las campañas que hacen los centros de salud a lo largo del año también es una alternativa. Empezar a promover estas campañas y llevar a nuestros familiares o a nuestros niños directamente. Muchísimas gracias. En ese sentido, le cedo la palabra a la doctora Osbelia. Adelante, doctora. Gracias. Pues muy contenta de compartir con ustedes en este primer ciclo de conversatorios que están organizando el INAPAM, y me uno a lo que comentan las colegas, que lo principal es educar. Y estas acciones, pues en este día que se conmemora el Día Internacional de la Salud Oral, pues es importante el educar en general a la población sobre los padecimientos que pudieran tener y sobre todo las medidas de prevención para poderlos evitar. Yo creo que si educamos en salud y concientizamos a los pacientes, principalmente a los pacientes adultos mayores, pues eso va a favorecer a que tengan una vida saludable. Entonces, felicidades por este conversatorio y pues que sigan muchas más y que podamos compartir con mucho gusto lo que trabajamos. Muchísimas gracias, doctora Osbelia. Y le cedo la palabra ahora a la doctora Sandra. Adelante, por favor. Sí, pues una vez más reconocer el esfuerzo del INAPAM por visualizar estas problemáticas, por estar siempre al pendiente de la salud del adulto mayor, y por invitarnos. Además, agradecerles porque también fue un espacio muy enriquecedor para nosotros. Aprendí yo mucho en particular de los colegas. Ya me llevo aquí algunas anotaciones para poder contactarlos, porque pues unidos creo que podemos trabajar muy padre. Y pues muchas gracias por tomarnos en cuenta para participar. Muchas gracias, doctora Sandra, por su participación. Y por último, le cedo la palabra al doctor Víctor. Adelante, doctor.
Doctor, cuenta con el micrófono apagado. ¿Me Adelante. escuchan? Principalmente, muchas gracias por la invitación y quiero cerrar estas conclusiones comentando una frase muy célebre donde se comenta que para ser un buen médico se necesita ser una muy buena persona. Necesitamos ser más empáticos. Por ahí escuché a una de las doctoras. Saber escuchar. No sabemos escuchar a los pacientes, solamente estamos anotando y vemos a un paciente como un número. Y en este caso, cuando hablamos de un paciente geriátrico, hablamos de respeto, como lo comentaban, hablamos de empatía y hablamos de que son personas con una historia de vida impresionante. Entonces, nuevamente, muchas felicidades por estos conversatorios y pues saludos a todos desde Tamaulipas. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Como les mencioné al principio de la sesión, esta es la última mesa del ciclo de conversatorios Salud Bucodental en las personas adultas mayores, por lo que cederé la palabra a la licenciada María del Pilar León Espino, quien nos dará unas palabras de clausura de este evento. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Emanuel. Buen día a todas las personas asistentes a este ciclo de conversatorio sobre salud bucodental en las personas adultas mayores, en representación del licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, director de Administración y Finanzas y encargado del despacho de la dirección de este instituto. Agradezco a todas las y los especialistas que han participado de las diferentes universidades como la de Coahuila, la de Nuevo León, la de Tamaulipas y Yucatán, a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la Universidad Abierta y a Distancia de México, así como también a la Universidad Pedagógica Nacional y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, quienes durante este ciclo de conversatorios nos han brindado información sobre la importancia de la profesionalización, de la prevención y del cuidado de la salud bucodental en las personas adultas mayores, así como de estos principales padecimientos que escuchamos el día de hoy. Durante la primera mesa se presentó un panorama general respecto a la importancia de la creación de una cultura de la prevención, que bueno, en esta mesa, el día de hoy, todas y el especialista que participó pudieron reafirmar. Es muy importante seguir afianzando esta cultura de prevención, no solo de la salud bucodental, sino de esta salud integral, como lo decía el doctor Víctor Manuel. Y bueno, también se hablaron sobre de los principales padecimientos, estas diversas enfermedades que han mencionado todas las especialistas, los especialistas que han participado, y de la importancia de evitar esta pérdida dental, de enfermedades que tienen que ver con o relacionadas a infecciones, a la pérdida de sensibilidad en las mucosas bucodentales, a efectos secundarios por los medicamentos de tratamiento a largo plazo. Entonces, bien, todas estas consideraciones considero que son de vital importancia para nuestra población adulta mayor y me uno a lo expuesto por los especialistas del día de hoy, que es muy importante continuar ampliando estos espacios donde se brinda atención a nuestra población adulta mayor, que estos espacios sean lo más empáticos posibles y que tengan una visión integral de estas personas que acuden a su atención. Entonces, en este sentido, considero que el ciclo de conversatorios alcanzó el objetivo de ser un espacio de aprendizaje y de reflexión sobre la salud bucodental en las personas adultas mayores, por lo que no me queda más que felicitarlos y clausurar este evento, siendo las 11:58 del día 20 de marzo de 2024. Muchas gracias a todas y todos ustedes.